Tengan ustedes muy buenas noches. Quiero agradecer primeramente al señor Jaime Guillén por haberme invitado a participar en este diplomado de alta especialización en Sistema Registral y Notarial Inmobiliario, con mención al registro de predios. En cuanto a mí me ha tocado exponer hoy día es los temas básicos de lo referido a los principios registrales y a los actos inscribibles en el registro de propiedad inmueble, ¿no? Entonces, para referirme a los principios registrales, primero quisiera definirlos. ¿Qué cosas son los principios registrales? Los principios registrales han sido definidos en la doctrina a través de distintos autores. Tenemos las definiciones de García y García, de Fernando Pérez del Castillo, de Roca Sastre y de otros autores tratadistas en derecho registral, y todos ellos van a coincidir en la definición y en cuanto a lo que ello implica para la calificación registral. ¿Cómo se definen a los principios registrales? Los principios registrales van a ser aquellas normas de carácter general que van a contener, que van a sintetizar el contenido del ordenamiento registral, por un lado, ¿no? Van a ser también entendidos como aquellos rasgos que debe de tener todo sistema de inscripción, y también orientaciones fundamentales que le van a servir al registrador al momento de practicar la calificación registral. Entendido así los principios registrales, vemos que es una ayuda fundamental para el registrador, porque le va a ayudar a tener aquellos conceptos necesarios que son la síntesis de todas las normas registrales prácticamente. Y acuérdense que los principios registrales han determinado que el hecho de que el derecho registral contenga los principios registrales lo eleva a una categoría de ciencia, ¿no? Porque si no, el derecho registral, hemos estudiado, ustedes han visto las definiciones que hay, cómo se originó, pero básicamente es importante la categoría de ciencia que se le da como algo independiente del derecho civil, no autónomo, digamos. Algunos tratadistas en sí hay autonomía del derecho registral en cuanto tiene normas y principios registrales propios, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven los principios registrales? Los principios registrales básicamente sirven para una mejor aplicación de la técnica registral, van a orientar al registrador, van a servir también para solucionar problemas concretos, ¿no? Van a servir también en cuanto al estudio de la materia y de la definición de todo lo que es el concepto del derecho registral propio. El derecho registral, como ustedes bien saben, no nace como derecho registral genérico, sino básicamente aplicado al registro de propiedad. Por eso es que todas las definiciones y los estudios en derecho registral ustedes van a encontrar de los tratadistas referidas a derecho hipotecario inmobiliario, o sea, el registro de propiedad inmueble. Si bien es cierto, el derecho registral es el género, el registro de propiedad viene a ser algo así como la especie, ¿no? Porque es específico en cuanto al objetivo que va a dar. Ahora, para el estudio de los principios registrales, nosotros hemos tomado la calificación y la clasificación que hace Luis García García. ¿En qué sentido? Él habla que los principios registrales pueden ser entendidos como requisitos para la inscripción y ya como aquellos que se presentan cuando ya se ha producido el asiento registral y se genera lo que es el efecto del asiento registral. En consecuencia, los principios que se establecen como requisitos para la calificación vamos a tener que son, por ejemplo, el principio de rogación, el principio de calificación que es entendido el principio de legalidad como calificación y como titulación auténtica. Vamos a entender también que es el principio del tracto sucesivo y el principio de especialidad, ¿no? Esos son aquellos principios que se dan, que tiene que aplicar el registrador antes de que se produzca el asiento registral. Una vez que se ha producido el asiento registral, ya los otros principios van a determinar qué efectos tienen esos, y ahí vamos a entender como tales al principio de fe pública registral, al principio de legitimación registral, al principio de prioridad preferente, excluyente, y al de publicidad material y formal, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es
la definición, para qué sirven y cómo se entienden los principios registrales de forma práctica, ¿no? En forma práctica, ¿para qué sirven los principios registrales? Para una mejor calificación, ¿no? Ahora, ¿qué antecedentes tenemos? ¿Cómo se han plasmado los principios registrales en nuestra legislación? Han estado siempre referidos en la norma sustantiva, o sea, en el Código Civil, y también en la norma específica registral, como es el Reglamento General de Registros Públicos. Tenemos el reglamento del año 1968, originariamente, luego hemos pasado ya a los últimos, que son el 195 del 2001, la resolución SUNAT 079 del 2005, y actualmente tenemos la 126, ¿no?, del 2012, que básicamente se publicó el 18 de mayo del 2012, y que va a llevar a contener también los principios registrales, y como digo, están contenidos en la norma específica y en la norma sustantiva. En la norma sustantiva, en el Código Civil. ¿En qué artículos? Del artículo 2010 al 2017, libro 9 de los registros públicos, y en la norma específica en la que hemos hecho referencia. Bien, ¿cuáles son los principios registrales? Y los vamos a entender ya definidos, pero en cuanto a la aplicación práctica del procedimiento de inscripción registral, ¿no? Entonces, el primer principio registral que se conoce en la doctrina es el principio de rogación. El principio de rogación es conocido también como el principio de solicitud, de petición, de instancia, en virtud del cual se produce la rogatoria expresa, que tiene que ser de manera escrita. No se puede hablar del inicio de un procedimiento registral aplicando principios si es oral, ¿verdad? Entonces, el concepto básico del principio de rogación es que el actuar del registro se va a dar en función de la rogatoria expresa, ¿no? No puede haber una inscripción salvo que sea de oficio. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca legal, ¿no?, que todos saben, cuando se inscribe un contrato de compra-venta y no se ha cancelado el saldo de precio totalmente, por el saldo de precio se genera una hipoteca legal. Entonces, este caso es, por ejemplo, una excepción al principio de rogación. Ahí no hay una petición, pero el registrador está obligado a generar el asiento, ¿no? ¿Dónde está contenido? En el artículo 2011. El artículo 2011 del Código Civil dice: los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita, porque el 2011 también lo vamos a ver para legalidad, pero para rogación es en cuya virtud se solicita la inscripción registral. El artículo 3 del título preliminar del texto único ordenado del Reglamento General de Registros, al que hemos hecho referencia, la 126, también se refiere al principio de rogación. Y ahí establece que habla ya con relación al presentante del título. ¿Quién va a ser el presentante del título? Puede ser el mismo titular del derecho, que va a ser materia de inscripción, o puede ser un representante. Por eso es que puede ir la persona directamente o puede hacerlo a través del presentante de una notaría, pero siempre y cuando el presentante esté acreditado ante la SUNAT, ¿no? Tiene que dejar la copia del DNI, su domicilio y todo eso. Y cuando se presenta también individualmente, por tema de seguridad jurídica, se pide la copia del DNI, ¿no? Entonces, con el principio de rogación es importante también puntualizar que se está dando nacimiento al inicio del procedimiento de inscripción registral, ¿no? ¿Cómo se materializa? Se materializa en el llenado de la solicitud de inscripción, ¿no? Cuando van a registro, quieren hacer una inscripción, piden el formulario registral, que son formularios que están expedidos por la superintendencia en virtud de norma expresa y que contienen una serie de requisitos, entre los cuales está que se llene el nombre del presentante. Ahora dirán, bueno, pero ¿por qué es importante que se llene el nombre del presentante? Porque todo el procedimiento registral, quien va a poder interponer una subsanación en el caso de observaciones registrales o en caso de apelaciones, va a ser el presentante del título, no puede ser una persona distinta dentro del procedimiento, ¿no? Entonces es importante por eso la consignación del presentante. O sea, tenemos el 2016 del Código Civil, repito, y el artículo 3 del título preliminar.
se da inicio con esto, decimos, al inicio del procedimiento registral, y básicamente se va a llenar ese formulario. Lógicamente no se va a presentar solo, sino va a ir acompañado del título, que es materia de inscripción. Y además, y cuando se llena la solicitud, se va a tener que en esa guía del formulario señalar en qué registro se va a practicar la inscripción, o se va a señalar el número de partida registral donde se va a hacer la inscripción, para efectos de direccionar la información. Ahora, ¿qué pasa? Si se llena mal, tiene que pasar a otra oficina, porque igual lo van a recibir, pero va a generar una rémora, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, y esta solicitud va a ingresar al libro diario, como vamos a ver en su momento. Entonces nos vamos, ya entendido el principio de rogación, al principio de legalidad. García y García entiende el principio de legalidad en la modalidad de calificación y el principio de titulación auténtica, ¿no? Que es una clasificación interesante y muy lógica, por cuanto la legalidad es básicamente la coraza de la que va a estar protegida el título antes de que llegue al registro, ¿no? Y aquí es importante precisar que el título se constituye antes del registro, ¿no? García Coney, ¿qué cosa dice? Los actos se registran porque valen, no valen porque se registran. El registro no va a otorgar mayor derecho que el contenido en el título. Entonces, el principio de rogación se materializa en el llenado de la solicitud de inscripción, pero acompañada del título, que es materia de inscripción registral. Entonces, ¿a qué alude cuando decimos el principio de calificación? El principio de calificación básicamente es entendido, el principio de legalidad entendido en la modalidad de calificación, está dirigida al registrador. ¿Por qué? Porque quien va a practicar la calificación registral es el registrador, y esa calificación va a ser en forma personal, en forma autónoma e indelegable. Es cierto que el registrador va a contar con personas que le van a ayudar, que son los asistentes registrales. Todo registrador, cuando un registrador tiene asistentes registrales que le van a ayudar en el proceso, que alcanzarán las partidas, que verán la liquidación, pero el responsable del acto que se va a inscribir finalmente es el registrador, ¿no? El artículo 2011 del Código Civil define al principio de calificación, ¿no? Al principio de legalidad, y que dice básicamente: los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción. Ahora, ¿y en qué se van a basar? En ver esa legalidad, va a ver, en ver la capacidad de los otorgantes del título, ¿no? De la validez del acto jurídico, si ese acto es válido, si es una compraventa de bienes menores de edad. No lo puede ser, tiene que haber autorización de bien de venta de menores de edad, en el caso que sea judicial, ¿no es cierto? Va bien esa calificación, va a estar entendida al documento mismo. O sea, ¿cómo es la calificación? El registrador va a analizar el título, que es materia de inscripción, y va a hacer el análisis del documento como tal, de las inscripciones que hay en la partida registral, o sea, en los antecedentes que hay dentro del mismo registro, y de las inscripciones que obran en otros registros, ¿no? O sea, no es solamente en el título, no es que califican el título solo, tienen que ver la constatación, como digo, en el mismo título, en los antecedentes de esa partida donde está inscrito el dominio que se va a transferir, y también en las inscripciones en otros registros. Otros registros, por ejemplo, un poder, una persona que actúa con poder, tendrá que estar inscrito el poder en virtud de la cual está haciendo uso de la transferencia. El artículo 5 del título preliminar, siempre nos estamos refiriendo al título preliminar del texto único ordenado del reglamento general, hace referencia también a lo mismo, ¿no? Que la calificación va a comprender la formalidad del título, la capacidad de los otorgantes, la validez del acto, y puntualiza la verificación también de obstáculos que se puedan presentar en la partida registral,
obstáculos, por decir, si hay una numeración que no corresponde o no hay una independización previa, si se está viendo, pero falta independizar, a eso se refiere obstáculo, ¿no? La condición de inscribible o no del acto, porque podemos tener, por ejemplo, las transferencias de acciones, no son inscribibles, ¿no?, en el registro, entonces hay que ver si es inscribible. Y complementariamente dice los antecedentes del registro. Ahora, los antecedentes del registro es importantísimo, y de ahí que cuando se haga el estudio de títulos, ¿no?, para verificar si ese título va a poder acceder al registro, no solamente es ver el título, sino los antecedentes, si tiene carga, si esa partida viene de otra partida y tiene anotaciones, ¿no?, sobre todo en el caso de anotaciones preventivas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a eso hace alusión. Entonces, el principio de legalidad está entendido así como el principio de calificación. Y también está entendido como el principio de titulación auténtica. El principio de titulación auténtica es uno de los principios centrales en todo ordenamiento hipotecario. ¿Por qué? Porque va a determinar la calidad del título que es materia de inscripción. El artículo 2010 del Código Civil dice claramente: la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición expresa. Entonces, cuando hablamos de instrumento público, ¿a qué estamos entendiendo por instrumento público? Parte notarial, parte judicial, parte administrativo o laudo arbitral, que son instrumentos públicos. El Código Procesal Civil establece cuáles son los instrumentos públicos, aquellos que son otorgados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, a eso sí. El artículo 3 del título preliminar, ¿no?, del texto único ordenado del Reglamento General, también hace referencia a lo mismo y puntualiza: salvo la disposición expresa. ¿A qué se refiere la disposición expresa? La disposición expresa es que para que proceda una inscripción en base a documento privado, tiene que la norma disponerlo así. ¿Qué caso tenemos como antecedente? En el caso del registro predial, por ejemplo, cuando se creó el registro predial, que vamos a ver cuando veamos el registro de propiedad inmueble, la inscripción se hacía en base a un documento privado, porque el formulario registral de ese entonces no tenía la calidad, ni siquiera confirma legalizante notario, era un instrumento privado, ¿no? Entonces, el principio de titulación auténtica, nosotros tenemos que entenderlo en cuanto a lo que es la importancia del ejercicio de la función notarial. ¿Por qué? Porque el título que va a llegar al registro es un instrumento público, y ese instrumento público, al ser notarial, estamos refiriéndonos a los partes notariales, está dotado ¿de qué cosa? De una garantía que no tiene el documento privado. Si nosotros ponemos acá el instrumento público, el documento privado, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son aquellas seguridades de que va a estar dotado el instrumento público. ¿Cuáles son? Presunción de legalidad, presunción de veracidad, de autenticidad, ¿no?, de fecha cierta, ¿no?, y la intervención del notario en el caso de que sean entrega de cheques, por ejemplo, del pago, ¿no?, o entrega de bienes, lo que fuera. Ese valor probatorio que va a tener el instrumento público es tan fuerte que, como ustedes verán, la escritura pública en el Código de Procedimientos Civiles establece que tiene mérito ejecutivo. Y acuérdense que en el derecho notarial, el logro más importante, el avance en el estudio del derecho notarial, es cuando se vincula el derecho notarial al derecho procesal. ¿Por qué? Por el valor probatorio que tiene el instrumento público, ¿no? Es tan fuerte que solamente se va a poder cuestionar la validez en la vía judicial, al igual que cuando se produce el asiento registral no se va a poder pedir la nulidad en la vía administrativa, sino tiene que ser en la vía judicial, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el Reglamento General de los Registros Públicos también, tanto en la norma sustantiva y en la norma específica. El principio de especialidad.
El principio de especialidad es un principio que nació y que se dio básicamente en cuanto al registro de propiedad inmueble. ¿Por qué? Porque el registro de propiedad inmueble tiene la técnica de inscripción del folio real. Vamos a ver que se abre partida independiente por cada predio, ¿no? en el registro. Y la norma establecía que a cada bien o persona jurídica le va a corresponder una única, exclusiva y excluyente partida registral dentro del registro. ¿Por qué? Porque si no se da esto, estaríamos en el supuesto de lo que se llama la duplicidad de inscripción o duplicidad de partidas registrales, ¿no es cierto? Básicamente, el principio de especialidad es el centro de todo el sistema registral hipotecario, ¿no? Pues nosotros lo vamos a comparar, nuestro sistema de folio real, por ejemplo, nosotros lo tenemos aquí el nuestro, cuyo origen es en el sistema alemán, ¿no? El sistema alemán tiene el folio real. En el sistema alemán dice no hay ningún gendarme de tierra que no esté registrado y catastrado, ¿no? No es nuestra situación, no la tenemos todavía así, pero sí es importante la utilización del folio real, ¿no? En Chile, por ejemplo, no tienen, ellos tienen folio personal todavía, ¿no? El principio de especialidad al que estamos haciendo alusión está tratado también en el artículo 4 del título real del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Que establece que por cada bien o cada persona se va a abrir una partida registral independiente donde se va a inscribir la primera de dominio. Ahora, ¿cuándo se da la primera de dominio? Cuando por primera vez un predio se inscribe en el registro, ¿no? Ahí se genera el principio de folio real y el principio de especialidad. El principio de especialidad no está legislado en el Código Civil, por eso digo solamente en la norma registral. ¿Por qué? Porque ya es una cuestión de técnica registral, es la técnica de inscripción de registral, por eso aparece en la norma específica registral, más no en la norma sustantiva. Pero es un principio central y que va a garantizar la seguridad de las inscripciones en cuanto a la individualización de los derechos, tanto en la partida como con el titular del derecho inscrito. Y como ustedes ven, también cuando se hacen búsquedas en registros públicos se puede hacer tanto por el titular. O sea, nuestro sistema de la técnica de inscripción es de folio real, pero también hemos tomado del sistema francés el folio personal, porque podemos hacer la búsqueda de si tiene una persona propiedades inscritas a través del nombre de la persona, ¿no es cierto? Entonces ahí funciona el folio personal, ¿no? Y el principio de especialidad es el folio real del sistema alemán, que también tiene el sistema australiano y el sistema suizo, ¿no? Ahora, tenemos otro principio registral importante, que es el principio del tracto sucesivo. El principio del tracto sucesivo está legislado en el artículo 2015 del Código Civil, el cual hace alusión que ninguna inscripción puede hacerse si es que no está previamente inscrito el derecho de donde está emana, ¿no? En la doctrina se entiende como una cadena, una sucesión de inscripciones en el cual una sucesión de transferencias y adquisiciones. A transfiere a B, B transfiere a C, C a D. No se puede hacer la transferencia de A a D si es que no haya pasado previamente por el titular anterior. Eso es lo que se llama el tracto sucesivo, que está legislado también en el texto único del reglamento, en el artículo 6, ¿no? Y habla también que ninguna inscripción se hace salvo la primera de dominio sin que esté inscrito el acto de derecho o el acto previo necesario adecuado para su extensión, ¿no? Lo que se llama referencia. Si hay algo que falta para la extensión, se puede perfeccionar, pero eso no quiere decir que es ahora, el principio de tracto sucesivo, hay mucha jurisprudencia registral. Ustedes pueden tener acceso a la jurisprudencia registral a través del portal de la página web de la SUNAT. Ahí pueden encontrar toda, porque hay una gran variedad de jurisprudencia registral relativa a los principios registrales y a todo, ¿no? Pero como estamos viendo el tema de los registros, ahí pueden ver principio por principio, hay jurisprudencia específica. Sobre todo, el tracto sucesivo se tiene mucho en cuenta cuando son resoluciones judiciales, ¿no? Porque por más que haya
una solicitud, una rogatoria o una inscripción que viene del Poder Judicial, hay que tener en cuenta que se cumplan los principios registrales, todos se tienen que cumplir, ¿no? Luego tenemos otro principio, ojo, que ya estamos en los principios que son efectos de la inscripción, ¿verdad? Porque los primeros que hemos visto son los que se dieron antes del acto de inscripción. Ahora ya estamos entrando al principio de legitimación, el principio de legitimación registral que está contenido en el artículo 2013. El artículo 2013 del Código Civil, que va a decir claramente que el contenido de la inscripción, ¿no? de la inscripción, es decir, del asiento registral, porque nosotros vamos a ver la partida registral, ¿no es cierto? Cuando leemos el título decimos, el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente la nulidad de la inscripción. Entonces acá hay dos conceptos. La rectificación. ¿Cuándo se da la rectificación? Se da los supuestos de rectificación en el caso de error material o error de concepto, ¿no? ¿Cuándo es el error material? El error material es cuando en el asiento de inscripción se ha puesto una palabra por otra, un nombre, pero ya una letra en un nombre es otra persona, ¿no? Entonces esas rectificaciones se hacen de oficio, el error material y en base al título archivado que ha dado mérito a esa inscripción. Y cuando se habla de errores de concepto, se está refiriendo a aquellos errores que se ha producido por una interpretación que hace el registrador, por ejemplo, en un testamento, ¿no? Se define y entiende, por decir que esta parte de acá colindaba con la otra y se genera un error de concepto de interpretación. Entonces ahí no se puede rectificar de oficio, se necesita acuerdo de todos los que han intervenido en el título para proceder a la rectificación, ¿no? Eso es lo que va a garantizar. Entonces, ahora, el principio de legitimación legitima al titular del derecho inscrito, pero hemos dicho que puede ser atacado, ¿no es cierto? Si se rectifica o se declara judicialmente la invalidez del título, ¿no? Si ha sido un título nulo, si la inscripción, el título por el cual se ha generado no reúne los requisitos que establece, en este caso el Código Civil, las normas del acto jurídico, ¿no? Agente capaz, objeto lícito, física y jurídicamente posible, ¿no? Si no hay eso, entonces no puede haber. Y si se genera el asiento, se puede pedir la nulidad de la inscripción, ¿no? Entonces, ¿dónde está contemplado también? En el artículo 7 del título preliminar. El reglamento dice: los asientos se presumen exactos y válidos. Se presumen exactos y válidos, mientras no se rectifiquen o se declaren judicialmente su invalidez, ¿no? Entonces está ratificando el mismo concepto del Código Civil. No le añade más, dice exactos y válidos. Pero ojo, acá tenemos, vuelvo a repetir, por eso yo mucho insisto en este tema del efecto del asiento registral. Porque si nosotros vamos a ver, nuestra técnica de inscripción no es una técnica de transcripción. ¿En qué se diferencia la técnica de inscripción de la técnica de transcripción? Cuando es técnica de transcripción, se transcribe todo el contenido del título y entra todo al registro, mientras que la inscripción es solamente un resumen del título. Y ese resumen, ¿quién lo practica? El registrador, técnico registrado. Y pregunto, ¿se pueden equivocar? No deben de equivocarse, pero se pueden equivocar porque son seres humanos y porque puede pasar. Y pasa, ¿no? Entonces, de ahí lo delicado de entender, decir, ¿a dónde va el efecto del asiento registrado? ¿A dónde va la publicidad? Lo veremos en su momento, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo el principio de legitimación. El asiento registral ya va a legitimar al titular del derecho inscrito mientras no se rectifique o se declare. Bien, otro principio registral importante es el principio de fe pública registral, que está contenido en el artículo 2014 del Código.
y está también referido en el artículo 8 del título preliminar del texto único ordenado del reglamento. El principio de fe pública registral, el 2014, literalmente, ha sido tomado directamente, es una copia del artículo 34 de la ley hipotecaria española, ¿no? Y ojo que el 2014 establece los derechos del tercero registral, dice, aquel tercero que de buena fe adquiere a título oneroso de quien a su vez tenía el derecho inscrito en el registro, va a ser mantenido en su adquisición, aunque se anule, resigna o resuelva el derecho del transmitente, por virtud de causas que no consten en el registro público. Eso es lo que establece el 2014 del Código Civil. ¿No es cierto? Pero nosotros estamos viendo que el 2014 es un artículo que se va a aplicar en el caso de inexactitud registral. No es un principio que se va a dar para las inscripciones, digamos, que son de secuencia en el registro, en el procedimiento. Es una anomalía. Pero acá el sistema registral opta entre proteger al verdadero titular del derecho o al que ha adquirido de buena fe en base al registro, siempre y cuando haya adquirido de buena fe y que haya inscrito su derecho, porque muchos se equivocan, dicen, yo soy tercero porque me han vendido, de hecho no sé si ha visto, pero yo lo inscribo. Pero si ya hay hasta dónde va esa buena fe, y eso no lo ha definido la norma, no lo ha definido el código, ni el reglamento tampoco, sino está definido en la jurisprudencia. En los vocales de la Corte, cuando y ojo que acá también no es uniforme la jurisprudencia, pero a través de la jurisprudencia se ha ido enriqueciendo el alcance de esa buena fe registral, si es subjetiva, si es objetiva, pero básicamente va a que el tercero no tenga conocimiento de causas por el propio registro. Por ejemplo, si en el mismo registro hay una condición suspensiva o resolutoria, él no puede decir que tenía buena fe porque ahí está diciendo, ¿no es cierto? A eso se refiere. Pero también en la jurisprudencia va más allá de lo que dice el código. La jurisprudencia ha dicho no, si en el proceso se ve que esta persona ha tenido conocimiento porque era la suegra o era la nuera o era el primo, el otro sabía, o era la empresa que sabía, tantas cosas, ¿no? Entonces ahí ya no se aplica. Entonces el 2014 es un artículo muy discutido que tiene mucha trascendencia porque se da primacía al tráfico jurídico, ¿no? Priorizamos, protegemos ese, aunque después se anule, rescindo, resuelva, yo indemnizo, pero ya la propiedad la perdí, porque el 2014 es así, ¿no? Está establecido en ese sistema. Ahora, actualmente hay una problemática con relación a este artículo, pues sencillamente tengo entendido que hay un proyecto de ley que se está viendo para tratar de modificarlo, porque justamente todos los que estamos estudiando estos temas nos quedamos pues atónitos ante las cosas que pasan, ¿no? Entonces, como el sistema, claro, prefiere la seguridad del tráfico, pero por otro lado es injusto porque está despojando de derechos. Y lo que también nosotros decimos es, la forma de adquirir propiedad están definidas en el código. Yo adquiero propiedad, ¿cómo adquiero? Por transferencia, por petición, por las normas que establece exactamente, pero no me dice que yo me hago propietario por el 2014, pero se está usando el 2014 como una forma de adquirir propiedad ilícitamente, ¿no? Que ilícitamente entre comillas, porque como ustedes ven, la normativa como está, protege al tercero que de buena fe, pero ojo, hay que ver hasta dónde tiene esa buena fe, qué requisitos debe tener. Ahí pensamos que tiene que haber una modificatoria fuerte, ¿no? En los plazos, por ejemplo, no puede ser que yo adquiero hoy día y ya lo estoy transfiriendo. ¿Cuánta gente? Lo normal de una persona que quiere la propiedad es para vivirla o para tener, y son por años. No va a ser que lo compro hoy día y mañana él lo transfiere a otro y pasado lo transfiere a otro y el último era el último inocente que no sabía nada y adquirió por en virtud del 2014, ¿no? Eso es básicamente el principio de fe pública registral, que está contenido también en el artículo 8, y el artículo 8 del reglamento hace una modificación, porque el 2014 el código dice
El tercero, que quede de buena fe, a título oneroso de quien tiene su derecho inscrito, ¿no?, es mantenido en su adquisición, aunque se anule o recién resuelve el derecho del transferente por causas que no consten en el registro. Pero acá dice que no conste en los asientos registrales. Y aquí viene la discusión también, ¿no?, porque acá el artículo 8 dice que dicha inexactitud no conste en los asientos registrales. Entonces ahí estamos viendo a dónde va la fe pública registral. La publicidad registral va a estar solamente al asiento o al título. Y aquí también hay discrepancia en la doctrina, ¿no? Bueno, yo soy de la posición de que prima el título y no el asiento registral, porque realmente el título, como vuelvo a repetir, por técnica de inscripción registral se genera no de transcripción sino de inscripción, pero es un resumen que hace el registrador, pero eso no otorga derechos. Los derechos están en el título que está generando. Ya desde el año 98, de una publicación que hice, se ha citado en la Corte, y en la Corte Suprema han citado el tema diciendo que la publicidad registral se extiende al título y no solamente al asiento. Pero pasó los años y hay una corriente que interpreta y dice no, para facilitar el tráfico jurídico que vaya al asiento. Entonces se da una norma registral, porque el texto único ordenado del reglamento general es una norma es una norma de carácter registral, no puede ir encima del Código Civil, que tiene mayor jerarquía y mayor rango, pero así aparece. Entonces ahí, entonces estamos por el tema. Bien, son comentarios que son importantes, ¿no? El principio de prioridad preferente. El principio de prioridad, nosotros lo estamos entendiendo, y es entendido así en la doctrina, como que los efectos del asiento registral se van a producir para quien llegó primero al registro, ¿no es cierto? Primero en el tiempo, poderoso en el derecho, ¿no? Dice, básicamente el artículo 2016 del Código Civil va a decir: la prioridad en el tiempo de la inscripción va a determinar la preferencia de los derechos que otorga el registro. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Quiere decir eso, que si yo genero un asiento de inscripción registral, hoy día en el registro, y esto se va a inscribir de acá a 20 días, los efectos del asiento de inscripción no va a ser desde que se hizo la inscripción, sino desde que se generó el asiento de presentación, ¿no? Pues se retrotraen a la fecha y hora, minuto y segundo, por la prioridad, ¿no? Por eso hay una prioridad preferente y una prioridad excluyente. En la prioridad preferente también está contenida en el artículo 9 del título preliminar. Dice: los efectos de los asientos registrales se retrotraen a la fecha y hora del asiento de presentación. Esto está referido expresamente a la entrada por primera vez del título al registro, y ustedes saben que esto se va a generar en el libro diario, ¿no es cierto? En el libro diario que lleva el registro público se va a generar con un orden numérico de todas las instituciones que hacen durante ese día, que van a todos los registros, y luego se cerrará con un acta, con eso, desde cuando comenzó, igual. Hasta ahora tiene esa preferencia. Hay también la prioridad de rango, por el caso de las hipotecas, por ejemplo. Pueden haber la prioridad de rango, y es para la ejecución. Si hay un mismo bien, puede ser materia de dar en hipoteca a primero, segundo, tercer acreedor. ¿Qué va a implicar? Va a implicar que en el caso de que se ponga remate el bien, se va a pagar primero al que inscribió primero, después al segundo, y con lo que queda al tercero, y así. Esa es la prioridad de rango, pero también es una prioridad preferente en virtud de la fecha en que se generó el asiento de inscripción, ¿no? Tenemos también el principio de impenetrabilidad, el principio de prioridad excluyente o impenetrabilidad. Este principio está contenido en el artículo 2017 del Código Civil, que establece que no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, porque se va a producir el cierre registral. La partida registral se cierra y ya no va a permitir
que entre un título que es incompatible, ¿no? Y está legislado también en el artículo 10 del texto único ordenado, ¿no? Y dice, no puede inscribirse el título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha. Puede que esté en cola, pero si no, ustedes saben que ahí también para la prioridad entra un título y mientras dura ese proceso de inscripción del título, se puede generar otro asiento, ¿no es cierto? Es asiento de presentación, pero no de inscripción, y va a esperar que el otro asiento se inscriba o no se inscriba. Si decae el primero, puede entrar el segundo y entra en prioridad. Pero lo que acá hace la alusión, que no puede inscribirse un derecho que es incompatible con otro que ya ha estado inscrito, ¿no? Otro principio importante, otro principio registral importante de nuestro sistema es el principio de publicidad. El principio de publicidad básicamente es la esencia y finalidad del registro. Aquí decimos, el registro ha nacido para dar publicidad, ¿no? ¿Cuál es el origen del registro? Muchos dicen, no, el registro ha nacido para dar seguridad jurídica. Es cierto, es una consecuencia de la inscripción, porque el registro va a dar publicidad frente a terceros y eso va a generar efectos y va a generar seguridad, pero esa publicidad es básicamente entendida desde dos puntos de vista: una publicidad en sentido material y una publicidad en sentido formal. La publicidad en sentido material se va a entender como un grado potencial de conocibilidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que nadie puede desconocer las inscripciones que se han practicado en el registro. Es decir, en un procedimiento yo no puedo, por ejemplo, estoy en la vía judicial discutiendo un proceso y digo, no, pero yo no sabía que eso estaba inscrito. Esa conocibilidad potencial quiere decir que yo tenía posibilidad de conocer el registro. ¿Por qué? Porque el registro es público, y al ser público cualquiera puede tener acceso al registro. No se necesita acreditar interés legítimo. Ustedes pueden ir mañana al registro y piden, como bien saben, ver la partida registral de cualquier persona. No les van a exigir ningún requisito, ¿no? Ahora están también con la teoría del derecho a la intimidad y eso, pero es más para personal. Pero en lo que previos es el acceso al conocimiento de lo que publicidad. O sea, no puedo desconocer lo que ya está inscrito. Esto está en el artículo 2012 del Código Civil, ¿no? Y es una presunción iure et de iure, es decir, que no admite prueba en contrario, ¿no? Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones. Y por otro lado, el artículo 1 del título preliminar también hace alusión a este principio, señalizando cuando dice el contenido de las partidas registrales afecta a los terceros, aun cuando estos no hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo, ¿no? Ese ya lo puntualiza, lo perfecciona, ¿no? Y en realidad viene a ser el sustento, como digo, del sistema hipotecario, la publicidad. La publicidad no es una publicidad noticia, es una publicidad de efecto, es una publicidad que genera efectos jurídicos frente a terceros, pero siempre y cuando esa publicidad, lo esencial y lo ideal de un sistema hipotecario es que esa publicidad sea correcta, sea exacta, sea fidedigna y que recoja el título, el deseo de las partes que han constituido el acto jurídico de transferir, por ejemplo, ¿no? Por eso es que decimos que no puede ser que el registro distorsione, que vaya más allá del contenido mismo de las partes que quieren celebrar un acto y luego darle el efecto jurídico frente a terceros. La publicidad formal, porque hemos dicho que la publicidad se entiende como material, como conocibilidad, que es la que acabamos de ver, y se entiende también como publicidad en sentido formal. Sentido formal hace alusión a la posibilidad de las partes ya de acceder a esa publicidad que da el registro, ¿no? El registro va a garantizar que toda persona pueda acceder
al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales. ¿Y cómo va a acceder? Va a acceder yendo al registro, pidiendo la partida, ¿no?, para verla, o también por el sistema de interconexión en línea, que es moderno dentro de lo que es la ley de la superintendencia, porque antes no había eso. En la época que éramos registradores, las inscripciones se hacían a mano, se hacían en tomos, a letra, así, a puño y letra, y el inmueble inscrito en esta partida ha sido adquirido por el señor tanto en virtud de escritura, todo eso era a mano, ¿no? Entonces, la publicidad formal nos permite esto. Ahora, como digo, es yendo, pidiendo, buscando, accediendo, y también a través de que ustedes saben que el sistema de interconexión en línea no es gratuito, porque necesita que uno pueda pagar un derecho y ir descontando del derecho que pagan las partidas que van visualizando, pero garantiza la publicidad formal, ¿no? Bien, esto es con relación, estos son los principales principios registrales, que son los 9 principios registrales que nosotros tenemos en el sistema, ¿no? Y nosotros decimos que sí tenemos un sistema registral, porque yo he escuchado por ahí que dicen, bueno, no, nosotros todavía no tenemos un sistema registral. Yo digo, nosotros sí tenemos, ojo, nosotros como peruanos tenemos que sentirnos muy orgullosos en cuanto al sistema registral que tenemos. Es cierto, ahora hay deficiencias, pero como vamos a ver, esas deficiencias no se producen muchas veces por el sistema, porque no está en la norma, sino por el actuar de las personas. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios congresos de derecho registral que hace el Comité Latinoamericano de Consulta Registral, donde van registradores de todos los países de Latinoamérica especialmente, y vienen también de España, vienen de hasta Estados Unidos, y los mismos de Estados Unidos, después de toda esta crisis que ha pasado, que ustedes han visto en el tema inmobiliario, cómo se ha deteriorado seriamente el sistema hipotecario inmobiliario en Estados Unidos, los mismos representantes que cuestionaban el sistema latino, y han venido mucho más reflexivos, diciendo qué ventajas tienen, ¿no?, por dónde va, porque el sistema anglosajón es muy diferente al nuestro, ¿no? Ahí tiene otro sistema, el registro tiene una finalidad diferente, más la seguridad no está dentro del sistema, está dada en el seguro de título. Cada transferencia tiene, y por cada transferencia, seguro de esto, seguro de esto, seguro de esto. ¿Por qué? Porque ahí el notario mejor dicho, es un certificador de firmas en algunos casos, y no se necesita haber estudiado abogacía para ser notario. Puede ser un farmacéutico, una persona que vive en la localidad, que tenga prestigio, ¿no?, y que pueda acceder, pero no hay fe pública registral, no hay fe pública, no otorga la fe pública. ¿Qué cosa es la fe pública? La fe pública es la que declara el notario en el ejercicio de la función, ¿no?, y que nos obliga a tener por ciertos determinados actos que aparecen en el título sin que nosotros podamos pronunciarnos sobre su validez objetiva. Eso es la fe pública en general, pero que le va a dotar de esa seguridad al instrumento para que después pueda surtir un efecto registral sano, ya con la publicidad que le da el registro, ¿no? Entonces, estos comentarios son con relación a los principios registrales, y vamos a ver ahora, porque me decía la señorita, bueno, nosotros tenemos 2 horas, ¿no?, 7 a 9, y vamos a tratar de hacer al máximo, ¿no? Entonces vamos a continuar viendo ahora el sistema. Dentro de lo que es el sistema registral, vamos a ver el registro de propiedad inmueble. Me decía la señorita, ¿hacemos un par, un tiempo o seguimos? Yo le digo, mejor seguimos, ¿no? Para que un break se demora, vienen unos, preferimos mejor seguimos. Yo también le dije, yo les pregunto, si quieren, seguimos, yo por mí. Seguimos, bien. Entonces,
Vamos a ver ahora el registro de propiedad inmueble. ¿Qué cosa comprende? ¿Cómo está legislado? ¿Qué actos se inscriben? ¿Cómo se ha ido generando el registro? ¿Cómo se ha ido gestando el registro de la propiedad para tenerlo hoy día como está? Porque no es el mismo registro de propiedad inmueble que se creó en 1888 el que tenemos actualmente. Si bien es cierto, es un mismo registro de propiedad, pero vamos a ver las variantes que ha tenido y cómo se ha ido generando. Entonces tenemos que el registro de propiedad inmueble se crea el 2 de enero de 1888, ¿no? Una ley que tenía 7 artículos y que crea un registro en cada cabeza de jurisdicción y que tenía competencia a nivel nacional y que comenzó haciendo todas las inscripciones, pero en ese entonces también las propiedades eran pocas, ¿no es cierto? Y recién se estaba formando las ciudades, no como las tenemos ya el día de hoy. ¿Qué es importante? El registro de propiedad inmueble, como ustedes saben, el registro tradicional ha tenido una evolución en cuanto a la técnica de inscripción registral. Como decíamos hace un momento, las inscripciones registrales se realizan en lo que es los tomos, ¿no? La partida registral puede ser en tomo, ha ido evolucionando del tomo a la ficha en la partida electrónica. Y aquí, si nosotros nos comparamos con otros países que le decía, ¿por qué teníamos que sentirnos orgullosos? Porque nosotros hemos logrado un avance importante. Yo me acuerdo, hace 10 años, imagínense, yo tengo ya, ¿cuánto? 25 años enseñando el curso de Derecho Registral en la Universidad Católica. Me acuerdo de ese tiempo, cuando íbamos a los primeros congresos de Derecho Registral, ya teníamos en Panamá, por ejemplo, estaban evolucionando todavía, no estaban en tomos. Nosotros ya estábamos evolucionando, porque vamos a ver, 1988, ojo, 1980, no 88, el registro de propiedad, porque ahí se confunde, el registro de propiedad se crea el 2 de enero de 1888, pero en 1988 aparece dentro de lo que es el sistema de propiedad inmueble un registro que se llamó el registro predial. El registro predial de pueblos jóvenes y urbanizaciones populares. Este registro predial fue creado dentro de la competencia del Ministerio de Vivienda y Construcción, no dentro del... Bueno, los registros cuando nacieron dependían de la Corte Suprema, pero después, como hemos visto, se creó ya la ONAR, la Oficina Nacional de Registros Públicos, que tenía competencia a nivel nacional, ¿no? Y en algún momento se dio una norma que el registro pasó a depender del Ministerio de Justicia, como una dirección del Ministerio de Justicia, perdiendo la autonomía y todo lo que se implica. De ahí, de eso ya se pasa a la superintendencia, pero ahorita estamos todavía en el registro predial. ¿Por qué fue importante en el tema de propiedad inmueble, que estamos hablando, la creación del registro predial? Porque fue un registro paralelo. Un registro paralelo. Apareció de repente una norma que yo me acuerdo en ese entonces firmábamos como registrador en el registro público y decíamos, oye, y se ha creado un registro paralelo de vivienda, y no sé qué cosa, pero este registro fue un registro que apareció con una técnica de inscripción registral mucho más avanzada que la que tenía el registro tradicional, llamémoslo para entendernos así. El tradicional es el que empezó desde el 88 y como le digo, en ese entonces cuando aparece el predial estaban ya en fichas, habían fichas, pero todavía se hacían inscripciones en tomos. Entonces cuando aparece el registro predial, aparece un registro moderno, simplificado, con la inscripción ya se hacía a través del sistema de cómputo, ya las partidas ya eran, ojo, no había digitalización de partidas todavía, pero sí las inscripciones se hacían a través del sistema, ¿no?, informático. Entonces, y los principios registrales que acabamos de ver se aplicaban igual. ¿Y qué registraban? Registraban propiedad inmueble, pero cualquier propiedad, no, solo propiedad informal. Pueblos jóvenes, o sea, asentamientos humanos, urbanizaciones populares, asociaciones de vivienda, provivienda, cooperativas de vivienda, las UPIs, todo lo que era informal, entraba. Predios urbanos. Después tuvo competencia también para predios rurales solamente en Lima, ¿no? Entonces, en ese entonces, ¿qué pasaba? Decían, bueno, ha aparecido este registro muy moderno, esto tiene, los registradores ya usan el código, era un sistema que permitía facilitar las inscripciones masivas,
¿Por qué? Les digo, esto lo he vivido en carne propia. ¿Por qué? Porque en la sección de asentamientos humanos, las partidas registrales, venía un título de la municipalidad, ¿no? Porque el titular, ¿quién es el municipio? Él es el que otorga el título, ¿no es cierto? Ya, venía un expediente así, con 2.000 lotes, 3.000 lotes, y eso es poco, porque hay asentamientos de 10.000, de 15.000 lotes, y eso generaba un solo asiento de presentación. O sea, un solo asiento, imagínense, para el registrador, porque el registrador más o menos tiene un despacho de 60, 70 títulos diarios, que tiene que evaluar por las cantidades que entran. Entonces, ahí así es los títulos que entran. Ahora, imagínense que llega uno de esos títulos con 20.000 lotes. ¿Qué se tenía que hacer? En la partida registral se tenía que poner primero, era manual 5 firmas, en el rubro de dominio, en el rubro de carga de gravamen, es decir, que no existe gravamen, pero igual había que poner en toda la firma, y tenía, entonces, eso generaba, eran ya inscripciones masivas. Entonces ahí el registro predial se dio para responder una necesidad y tuvo un financiamiento externo, no fue una entidad de aquí, ¿no? O sea, no fue solamente con financiamiento nacional, sino externo. Entonces, cuando se crea el registro predial, asume competencias sobre las partidas registrales de estos predios, pero no es que el registro antiguo le entrega las partidas, sino prácticamente le pide copia de esas partidas. Y eso es lo que es un problema que lo tenemos hasta el momento, porque no se entregó las partidas originales, o sea, no se dividió, porque acuérdense que este dependía de vivienda y el otro era el registro tradicional. Entonces ahí venía la disyuntiva. ¿Qué va a pasar? El registro moderno chiquito que empieza va a absorber al antiguo, al que tiene de 1860. Entonces ahí, ¿qué hizo el Estado? Dijo, no, acá son dos cosas. Este registro es bueno, tiene de todo, pero tiene otra lógica de inscripción. Tenía el 495, inscribía asentamientos humanos, es que la hipoteca popular, claro, la hipoteca de la posesión, y básicamente era en el título de inscribirlo en el documento privado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí opta el Estado y dice, no, mejor que se crea. Ya estamos con la ley 26366 del año 94. ¿Qué crea? Crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia. Ahora tenemos, si en el orden nosotros estábamos en el registro predial 1988. En el 94 tenemos la ley 26366. ¿Por qué es importante esta ley? Porque esta ley va a crear un sistema nacional de registros, ojo, porque va a unificar a todos los registros que estaban dispersos, ¿no? Porque no, minería, por ejemplo, era aparte, el registro de naves, buques, todo, cada uno tenía un registro independiente y dependían de diferentes sectores. Entonces, con la 26366 se unifican los registros que estaban dispersos y se crea una superintendencia nacional. Y ahí, en la 26366 se da la gran clasificación: registro de bienes muebles, inmuebles, personas naturales y personas jurídicas, ¿verdad? Pero tenemos en el curso también de esta formación de registro de propiedad inmueble la ley 27755. Esta ley crea el registro de predios. Esta norma, que es del 2002, va a resolver este problema del que estamos hablando, que habían dos registros paralelos, pero los dos registraban propiedad, ¿no? Entonces, esta ley dice, vamos a unificar estos registros. Mira, ¿sabes qué? Ya, tú estás aquí, pero ahora te vas a unificar, o sea, sale una ley. Ya la ley la del 94, la superintendencia, se va a unificar. Entonces, se unifican los registros. Dice, ¿qué va a comprender el registro de predios? Va a comprender el registro de la propiedad inmueble tradicional, el que se creó en el 88, va a unificar el registro predial urbano y el registro de predios rurales para Lima. Eso va a comprender lo que es el registro de predios, ¿verdad? Con la ley 2755. En este orden de ideas tenemos también que la ley 2755 establecía como registros de bienes inmuebles a los buques, naves, aeronaves, embarcaciones pesqueras, ¿no? Porque eran inmuebles. Entonces, todo.
Y tenemos que con posterioridad, en el año 2006, se va a dar la Ley de Garantía Mobiliaria. La Ley de Garantía Mobiliaria, que es la Ley 28677 del año 2006, ¿no? Esta Ley 28677. La ley 28677 es la ley de garantía mobiliaria. Digo, esta ley fue muy importante porque creó un cambio en la estructura normativa de los registros, porque decía, modificó el Código Civil y modificó la ley 26366. ¿Qué establece esta norma? Esta norma básicamente va a decir, los registros de propiedad inmueble, crea el registro de propiedad inmueble y el registro de bienes muebles. El registro de bienes muebles va a estar conformado por el registro de bienes muebles como tal, va a estar conformado por el registro de propiedad vehicular y va a estar compuesto por el registro de buques, naves, aeronaves y embarcaciones pesqueras. Que esos eran registros de bienes inmuebles. Va a pasar a ser bienes muebles. Y como inmuebles va a quedar el registro de predios, el registro de concesión de derechos mineros y el registro de concesión para la explotación de servicios públicos, ¿no? Por eso es importante esta norma de la Ley de Garantía Mobiliaria. Entonces, con esto nosotros estamos viendo cómo se está variando la estructura y a qué nos vamos a referir ahora cuando hablamos del registro de propiedad inmueble. Ya están viendo cómo ha nacido, cómo el registro predial, porque ahora el registro de propiedad inmueble está integrado por básicamente el registro de predios, el registro de concesiones de derechos mineros y para la explotación de servicios públicos. Eso todo es propiedad inmueble, ¿no? Entonces está claro, ya buques, naves, aeronaves y embarcaciones pesqueros se fueron para bienes muebles. Entonces, entendido así, vamos a ver ¿cuál es el título inscribible? ¿Cuál es el título inscribible? Nos vamos a referir al registro de predios, ¿no? Porque estamos viendo que el registro de propiedad inmueble es mucho más amplio. Es más amplio, es los tres registros que ya he dicho hace un momento, todo eso es propiedad inmueble. Pero ahora nos vamos a referir a un grupo de esos tres, nos vamos a referir al registro de predios, ¿verdad? Entonces, el registro de predios, básicamente, ¿cuál es el título que va a ser materia de inscripción? El título inscribible va a ser, por naturaleza y en virtud del principio de titulación auténtica, el instrumento público notarial, ¿no? Cuando es instrumento público notarial, ¿qué va a pedir? ¿Qué requisitos va a necesitar? Se va a necesitar el testimonio de la escritura pública con el parte notarial, es decir, el parte notarial va a ser la solicitud que hace el notario al registrador pidiéndole la inscripción del título, ¿no? Entonces, y este instrumento, obviamente la matriz queda en el protocolo del notario. El notario tiene el protocolo notarial. El protocolo notarial está integrado por 6 registros. El registro de escrituras públicas, el registro de no contenciosos, de asuntos no contenciosos, el registro de transferencia de bienes muebles registrables, el registro de propiedad vehicular, el registro de protestos, ¿no? Y claro, y también de la Ley de Garantía Mobiliaria, que el último, o sea, básicamente son 6 registros que integran el registro del protocolo notarial. Entonces, en virtud de lo que son los actos de traslados, porque el testimonio es un traslado notarial, los traslados notariales son los testimonios, los partes y las boletas. La boleta es un resumen del contenido del título. El parte es la solicitud que hace el notario al registrador, acompañados obviamente en la escritura de aquellos documentos que forman el título que necesita inscribirse. Otro instrumento público es otro instrumento público de naturaleza distinta, es el parte judicial. El parte judicial es expedido por
por los jueces, ¿no es cierto? Tiene que haber un pronunciamiento judicial. ¿Qué se solicita? Se solicita básicamente la resolución del juez que declara o otorga el derecho. Se necesita que la notificación y se necesita también que esté consentida, ¿no? Y tiene que ser original, no se puede presentar copia. Si es una copia autenticada, pero viene del juez mismo, ¿no? Tenemos también los partes administrativos. Los partes administrativos son aquellos que están formados por las resoluciones que expide la administración pública, en este caso, por ejemplo, de las municipalidades, la resolución sea de numeración, de aprobación de recepción de obras, de habilitaciones urbanas, reconocimiento de asentamientos, todas las resoluciones son ente administrativo, son parte administrativo. Y el parte administrativo también tiene que presentarse en original o en copia certificada, autorizada por el funcionario pertinente de la entidad que está emitiendo la resolución. Ahora, tenemos también que se inscribe en los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales necesitan, para inscribirse, copia de la resolución arbitral. Se necesita también que esta resolución arbitral esté consentida y se presenta copia certificada del laudo arbitral y también la constancia de notificación. Se pide también el convenio arbitral para efectos de la sometimiento de las partes a la jurisdicción arbitral. Ahora, hay también en el registro de predios inscripciones referidas al documento privado. El documento privado salvo por ley expresa. En este caso nosotros tenemos que cuando se dio la ley 27755, a las que les hice referencia en su momento, se decía que el registro predial se le dio un plazo de 2 años para incorporarse a la superintendencia, y en un artículo, el artículo 7, establecía también que las inscripciones se hacían en mérito a escritura pública, salvo que fueran títulos cuya el monto, ¿no?, del tablero no supere las 20 UIT. En ese caso podía ser con formulario, pero ese formulario no era el formulario simple al que establecía el decreto legislativo 495 del año 88, sino ese formulario registral ya tenía que ser con firmas legalizadas por notario, o sea, ya tenía una mayor seguridad, ¿no? Entonces, esos son los casos en los títulos que son materia de dirección. O sea, si nosotros hablamos de registro de predios, estos son, no hay otras partes. Puede ser, repito, parte notarial, parte judicial, parte administrativo, laudos arbitrales y documento privado, pero con ley expresa que autoriza, no hay más. ¿Qué actos se inscriben en el registro de predios? Nosotros estábamos viendo, acá tenemos básicamente la norma que establece primero el Código Civil, el artículo 2019. Este artículo es muy importante. En el artículo 2019 se refiere, primero dice, aquellos actos que constituyen, que declaran, que modifican, que limitan o que extinguen derechos reales sobre inmuebles, todo eso se inscribe en el registro de predios. Además, ¿qué se inscribe? Se inscribe los contratos de opción, los de reserva de propiedad, se inscribe también el arrendamiento, las demandas, las medidas cautelares. Entonces es básico el 2019. Y tenemos también el artículo 885 del Código Civil, que establece cuáles son los bienes inmuebles, y tenemos aquí una norma importante que es la ley 27157. La ley 27157 es la ley de regularización de edificaciones y del régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, y también hace alusión al régimen de independización y copropiedad, ¿no? Esta ley
se dio justamente, es una norma que se dio para facilitar, para regularizar todas las inscripciones de propiedades del sector informal que faltaban también incorporarse a la ley, y ya era más de asentamientos humanos, sino era para la zona urbana, que es la que está vigente, y que fue en materia de reglamentación cuando se dio una ley complementaria, la ley 27333. Esta ley complementaria de la 25157 establecía qué actos se inscribían, cuáles eran los requisitos, las formalidades que tenían que cumplir. Se hacían en base a la presentación, se hacen a la presentación de formularios, ¿no? Pero eso es para inscribir, regularizar propiedades, ¿no? No es, ojo, para transferir, porque acá, ojo, que fue buena, es muy buena, nos sirve, pero ahí hasta hoy está vigente, la 27157, la 27333, hay una norma también que la deben tener, el Decreto Supremo 035 del 2006, que regula el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Tenemos también una resolución, la 340 del año 88, que son, del 2008, que establece los criterios de calificación e inscripción, para el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y es importante también porque ahí va a establecer todos aquellos actos que van a necesitar el informe previo del catastro para acceder al registro, ¿no? Como decíamos, la ley, la 27157, que es la ley de regularización de edificaciones, es la que solucionó el problema de las inscripciones de todas estas habilitaciones que no estaban inscritas o también que estaban en proceso de regularización. Ahora esto es una parte, no es todo, ¿no? Pero sí se ha avanzado. Y actualmente tenemos el reglamento de inscripciones de registro de predios. Esa es la norma vigente, que es la última, que es la resolución 097 del año 2013. Este reglamento de inscripciones del registro de predios está básicamente recogiendo, modificando y ampliando aquellos actos de reglamentos de inscripciones de predios que estaban reconocidos en la resolución 240 del 2003, que era el antiguo reglamento de inscripciones de registro de predios, y la 248 del 2008. Finalmente, estos dos reglamentos de inscripciones del registro de predios quedaron ya derogados y actualmente en esta norma están claramente especificados todos los actos que son materia de inscripción en el registro de predios. Ahí tenemos desde lo que es la primera de dominio, las inmatriculaciones, las subdivisiones, las acumulaciones, ¿no? Las acumulaciones de terrenos, o sea, acumulación para juntar dos propiedades, ¿no? Que se pide que sean continuas, que sin solución de continuidad, que sean del mismo propietario, que puede ser con solicitud con firma legalizada, ¿no? Con los planos de la unidad nueva que se genera, y por contrario también la subdivisión. La subdivisión es cuando una unidad inmobiliaria se parte en dos. También la resolución de subdivisión, los planos, lo que genera, qué porción de la que se está generando va a quedar en la partida matriz y qué otra parte pasa a la nueva partida, ¿no? Tratándose de lo que es las habilitaciones urbanas, ahí se va a establecer todos los requisitos que tiene que tener la habilitación urbana, que primero se tiene que inscribir el proceso de habilitación, que comprende 3 etapas, que también ha sido simplificado, ¿no? Pero se va a ver cómo se puede haber la inscripción, la predeclaratoria de fábrica, la preindependización, puede haber preindependización de lotes también solamente, mientras que se esté estableciendo ya el proceso de habilitación completo. Cuando ya se termina, cuando ya ha sido aprobado por el municipio finalmente, se anota la recepción de obras, y solamente puede haber adjudicación de venta de lotes cuando ya está inscrita la recepción de obras, ¿no? Ahora, esta norma permite, claro, que
todo esto que es pre-independización, pre-fábrica, todo pre-reglamento, todo es mientras se va generando en la municipalidad el proceso definitivo. Pero para la adjudicación de los lotes, ya para transferencia, tiene que estar inscrita la recepción de obras, eso es importante, y tiene que haberse producido la independización, ¿no es cierto? Ahora, cuando estamos hablando de propiedad horizontal es básicamente, hay dos regímenes. La propiedad horizontal es la propiedad que está legislada en la 27157, y es cuando hay pisos superpuestos, propiedad horizontal, edificios, ¿no es cierto? Y hay el otro régimen de propiedad, de independización y copropiedad, que son para casas, que generalmente se usa para casas, para quintas. También se puede usar el otro sistema, la ley lo permite, pero sí es esa diferenciación que comprende la 27157. Ahora, claro, en una edificación el reglamento interno tiene que inscribirse. Primero tiene que inscribirse la fábrica, después se tiene que inscribir el reglamento, y antes de la fábrica tiene que inscribirse los parámetros urbanísticos, ¿no? Eso. Ahora, ojo, también la norma dice, no es necesario que esté inscrito el parámetro urbanístico, porque cuando se va a inscribir la fábrica se inscribe todo junto, o sea, no es que te pueden observar si es que no tienes uno u otro, se puede hacer conjuntamente, ¿no? Pero estas normas que establecen la inscripción de la propiedad horizontal, y yo ya les he dado las normas específicas que ustedes tienen, es cuestión que las revisen, que vean, y con eso pueden prácticamente facilitar el proceso de inscripción de propiedad. Ahí también se regula en esta norma, de la que estamos, la 097 de 2013, a la que estamos haciendo referencia, se va a ver cómo se hacen las inscripciones de los aires, se puede independizar los aires, se puede reservar los aires para el propietario sin independizar, o se puede reservar los aires también independizando, ¿no? Todo, y en el reglamento interno es muy importante, porque el reglamento interno también, ojo, tiene que estar inscrito, no tiene personería jurídica, no se inscribe, no hay un registro donde se inscribe en la partida misma, ¿no? En la misma, o sea, pero si bien es cierto, va a determinar cuáles son los límites, los derechos y las obligaciones de los propietarios por pisos, porque acuérdense que cuando uno compra un departamento, tiene que ver cuál es la limitación que tiene ese departamento. Primero, si la cochera tiene esto, si tiene un carro más grande, no va a entrar en esa cochera, pero si ya lo compró, ya, como dicen los chicos, ya fue, ¿no? Porque por eso siempre es importante la parte legal y la parte técnica que la ve el arquitecto, ¿no es cierto? ¿No? Ver cómo está. Y esta propiedad, el reglamento interno, como digo, es la que va a regir el pago de limpieza, de vigilancia, del uso de las zonas comunes, que es básicamente lo más importante, ¿no? Y también establecen porcentajes, están los porcentajes que se aprueban, el reglamento como el más del 50%, modificación, todo eso van a encontrarlo ahí en la norma, todo lo que está referido a propiedad horizontal, también a el régimen de independización y copropiedad, como les decía. Entonces, esto es en cuanto a los títulos inscribibles. Ya hemos dicho el título que da materia de inscripción y los actos inscribibles que estamos viendo que están referidos en la 097 del 2013, ¿no? También en esta norma vamos a encontrar cómo se hacen las inscripciones de transferencia de propiedad, ¿no? Las inscripciones. Para acá es importante siempre la estructura. Bueno, yo normalmente siempre en la universidad, para explicar el tema de la partida registral, ¿qué cosa? La partida registral es una unidad del registro que está compuesta por asientos registrales, que está determinada básicamente en la ficha registral. Porque si ustedes quieren entender, normalmente los que son estudiantes, pues ya, bueno, los que son abogados ya es más fácil, pero cuando son estudiantes quieren entender el contenido del antecedente, de dónde se pone la fábrica en una partida registral como está actualmente electrónica, es bien difícil que lo entiendan. Pero si ven una ficha registral, ahí está clarísimo. El rubro A, y ojo, se ha mantenido, porque en el reglamento, si ustedes ven, hace referencia que cómo se generan los asientos, cómo se ponen. En el rubro A son los antecedentes dominiales, de dónde viene, qué área tiene. Por ejemplo, un departamento, el departamento tal, de área tal, de dónde viene, de dónde ha sido independizado.
Porque acuérdense que si, por ejemplo, del que estamos hablando, esta propiedad horizontal, si había una propiedad que estaba registrada a un nombre del mismo constructor o del mismo propietario, 4 pisos a nombre de él todavía no estaba independizada. Cuando ya se hace la independización, por el principio de especialidad, se van a generar partidas registrales independientes, ¿no es cierto? Entonces, que van a tener un nuevo propietario o a nombre del mismo. Si él quiere, la independización es a nombre del mismo, pero es una unidad, pero que ya está independizada. Ojo, la independización no es una transferencia, porque muchos dicen, no, ¿qué? ¿La independización es transferencia? No, la independización es un acto registral, es un acto que básicamente va a permitir que esa unidad inmobiliaria puede estar a nombre del mismo, pero independizada en partidas diferentes, nada más. La propiedad básicamente ya está en, si la quiere transferir, habrá un contrato de transferencia. Si se cambia el propietario, ya esa partida registral, se genera, esta era la propiedad horizontal, una que estaba toda, se genera la partida A, B, C, D. Si hay transferencia, entonces si hay un nuevo propietario A, un propietario B, un propietario C, ¿no? Eso es la independización básicamente. Entonces, van a encontrar en la 097-2013 cómo se inscriben también las transferencias, los requisitos que se piden, las cargas y gravámenes. Por eso decía, en el rubro A, los antecedentes. En el rubro B, por ejemplo, ¿dónde se inscribe una... o sea, los rubros de la propiedad son el rubro A, el rubro B es la descripción física de la propiedad. Si es una fábrica, ahí se dirá, esto es un departamento que tiene sala, cocina, dormitorio, en el rubro B. En el rubro C, el título de dominio. ¿Quién es el titular del bien? En el rubro E, las cargas y gravámenes que tiene ese predio. En el rubro E, la cancelación de esas cargas y gravámenes. Y en el rubro del registro personal es todo lo que tiene que ver con la capacidid de las personas. Si la persona es casada, si es divorciada, si ha tenido declaración de ausencia, de muerte presunta, de desaparición, lo que fuera, aparece en el registro. Y todo es una correlación y concatenación de datos, ¿no? Como el tema de la independización también, ¿no? Y como el tema, acuérdense del principio de especialidad que decíamos que se abre una partida por cada bien o persona. Esto va a permitir, con el sistema, hoy día hay un índice nacional de personas jurídicas, hay un índice nacional que va a permitir al registrador ver si esa persona que está aquí ha dado un poder en otro sitio que antes no se podía, ¿no? Eso se pide también por el principio de especialidad, que lo traigo a colación, ¿no? Esta norma, como digo, es la que contiene todos los actos que son referidos a las inscripciones de predios. La técnica de inscripción, ya les he mencionado, en el registro de predios la técnica de inscripción es de folio real, ¿no? Y está clara. Y los actos inscribibles son todos aquellos que están en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Ustedes le pueden dar una revisión a toda la norma y van a encontrar todo lo que tienen. No hay más sobre lo que son actos que tienen. Y también hay normatividad específica, ¿no? Como por ejemplo la propiedad horizontal, que ya se las he señalado. Y luego tenemos que el registro de propiedad inmueble está compuesto, hemos dicho, por el registro de predios, que ya lo explicamos. Ahora vamos a pasar a los otros registros, que el otro es el registro de concesión de explotación de obras públicas y el otro es el registro de derechos mineros, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener el registro de concesión para la explotación de servicios públicos. Acá tenemos nosotros que tener claro una cosa. Primero, que la concesión va a tener una partida registral independiente, ojo, para la concesión. Ahora, primero, ¿qué se entiende por concesión, no? Las concesiones son bienes inmuebles, incorporales, en virtud del artículo 885 del Código Civil, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define? En la misma norma está definida que se entiende como un mueble incorporal de naturaleza compleja, que comprende una serie de elementos de derecho, de elementos materiales y jurídicos que están vinculados entre sí para un fin concreto. ¿Cuál es? La realización de la obra. Porque esa es la concesión, le dan la concesión para la ejecución de una obra.
Ahora, puede ser una ejecución de una obra pública, como puede ser una carretera, por ejemplo, o puede ser una concesión para la utilización de bienes de servicio público, o puede ser también para la utilización de bienes de dominio público pagando un canon o una renta, ¿verdad? Según el derecho administrativo, esta definición que les he dado hace un momento es en base a la norma, pero en el derecho administrativo también se entiende la concesión como un acto administrativo, en virtud del cual el cedente, o sea, el concesionario, otorga un derecho de concesión en favor de un concesionario, ¿no? Para básicamente aprovechamiento de bienes de dominio público, y el interés es el bien común, ¿no? El bien del Estado. Entonces, la concesión, hemos dicho, la da el Estado, ¿no? Es en su poder estatal que tiene, ¿no? Es un contrato administrativo. Estamos diciendo que también, ¿por qué? Hemos dicho, la naturaleza jurídica es un bien inmueble incorporal, ¿verdad? ¿Por qué es un bien inmueble? Primero, es un bien inmueble porque se practica, la concesión está dirigida a un bien, sobre un bien inmueble, y además porque se puede hipotecar. Se puede hipotecar la concesión para efectos de conseguir el financiamiento necesario para la realización de la obra que se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, la concesión es para obra pública, para servicio público o para explotación de recursos naturales, ¿no? Pues ser las aguas, los modos, el canon, pagando necesariamente el Estado, porque el Estado se va a beneficiar, ¿no? En cuanto a concesiones, todos ustedes lo van a encontrar en esta norma, la resolución 129/2011 de la SUNAT. Resolución 129/2011 de la SUNAT, que va a establecer, que va a aprobar la directiva 06 del 2011 también, que es básica, que regula todos los actos inscribibles en el registro público de concesiones. Esa es la norma principal. Tipos de concesiones inscribibles son a las que hemos hecho referencia anteriormente, y también otras concesiones que no sean inscribibles en registros especiales, o sea, la norma deja abierta. Se inscriben las que hemos dicho: obra pública, servicios públicos o uso de bienes públicos, y otras concesiones que no sean inscribibles en registros especiales. Entonces la norma de esa salvedad. Ahora, lugar de inscripción de las concesiones. ¿Dónde se va a inscribir? Donde se encuentre la sede principal de la empresa concesionaria. Así como cuando hacemos, ¿dónde se inscribe? ¿Cuál es la competencia para inscribir un predio? La oficina registral del lugar de ubicación del inmueble, ¿verdad? O como cuando hablamos de competencia notarial, ¿cuál es la competencia notarial? La competencia notarial está definida por la comparecencia, ¿no? Que las partes comparezcan ante el notario. No es, la competencia del notarial es provincial, pero el notario tiene competencia, el notario de Lima, en todos los distritos de Lima, pero lo que importa es que las partes, pueden ir a cualquier notario, pero que las partes vayan, es la competencia, ¿no? Ahora, la competencia es territorial, obviamente, estamos diciendo, y la ubicación de la oficina es distrital, eso es otra cosa, pero la competencia es por comparecencia. Al igual que aquí estamos diciendo, cuando es inscripción de registros de predios, el lugar donde está ubicado el inmueble, ¿verdad? Y para concesiones, el lugar donde está ubicada la empresa concedente, la que está otorgando la concesión, ¿no? ¿Qué actos se van a inscribir? En la partida registral se van a inscribir las concesiones, las hipotecas, las servidumbres que van a generar las concesiones también, obras que pueden estar ya dentro del proceso de concesión, ¿no? Que fábricas que se han inscrito también pueden estar, las transferencias de los contratos, ¿no? ¿Cuál va a ser el título que es materia de inscripción? Va a ser la escritura pública que va a contener el contrato de concesión. Entonces el título a inscribir, la escritura. Y también se va a acompañar la copia certificada del acta
o acuerdo de adjudicación o resolución autoritativa específica, ¿no? Eso se necesita, o sea, son los acompañados. Así cuando yo presento un contrato de compra-venta, tengo que presentar en parte, pero tengo que adjuntar, en el caso de que sea todo igual. Acá estos son los requisitos que se necesitan. Se van a inscribir también en las partidas registrales de la concesión la hipoteca. ¿Dónde se registra la hipoteca? En la partida donde está la concesión. Y para inscribir la hipoteca se necesita la autorización del organismo que ha otorgado, del concesionario, del que le ha dado la concesión, tiene que autorizar. Y esa hipoteca se va a inscribir en la partida de la concesión. No es que se va a abrir un requisito de registro de predio, porque ojo, la concesión tiene el registro de concesiones, ahí se inscribe, y en esa partida ahí se inscribe. Ahora, hay servidumbres por las que pasa la concesión y se va a correlacionar esas partidas. O sea, si una concesión, por ejemplo, abarca distintas partidas registrales de otros predios, el registrador va a tener competencia para concatenar, va a tener que poner en la concesión primero los números de las partidas registrales de las que están afectas por servidumbre con esa concesión, ¿no? Y si la afectación es parcial, también la hará constar, ¿no? Requisitos para la constitución de la hipoteca, estamos diciendo, ya lo hemos dicho, el testimonio de la escritura con la copia certificada de la autorización para la constitución de la hipoteca. Se inscribe también, se anota la inscripción de servidumbres constituidas a favor de la concesión, ¿no? Y también es importante tener acá clara la intervención del área de catastro de la zona registral en la que se solicita la inscripción de la servidumbre. ¿Se acuerda que les hice mención a una directiva en la que establecía cuándo tiene que emitir el informe a la oficina de catastro? Que esa que es bueno que la tengan, que es esta la resolución 189-2014, ¿no? Del 31 de julio, del 31 de julio de 2014, acá establece básicamente cuáles son los requisitos que tiene que cumplir y establece básicamente en cuanto a planos, cuándo tiene que necesitarse el informe de catastro para las inmatriculaciones, para las independizaciones, para la rectificación de áreas, para las modificaciones, para todas las etapas de las habilitaciones. Esta es la última norma que ha salido, ¿no? Y es la que está regulando todo eso. Y entonces aquí dice que cuando es en el caso de la intervención de concesiones, tiene que tener también un informe de catastro, ¿ah? Entonces después tenemos, claro, hay inmatriculación cuando son los predios están afectados por servidumbre, y también se puede dar la extinción de la concesión. ¿Cuándo se da? Se da por caducidad, cuando ha caducado la concesión, y para eso se necesita el instrumento que contiene la declaratoria de caducidad, ¿no? Efectuada por el sector u organismo competente. Claro, se declara caduca, pero se necesita esa resolución que declare caduca. O también puede ser por renuncia, y esa resolución, esa renuncia a la concesión tiene que ser en mérito a la resolución suprema que declara o acepta la renuncia, y se puede inscribir en base a la resolución que ha sido publicada en el peruano. Cuando se finaliza la obra también ya está la extinción, pero ya no es por extinción antes, sino cuando ya se ha concluido el fin, ¿no? Cuando ya se cumplió para el juez. Bien, entonces tenemos también otro registro, del registro de bienes de propiedad inmueble, que es el registro de derechos mineros, las concesiones de derechos mineros. Básicamente acá tenemos también la norma que les va a servir para que ustedes puedan analizar detenidamente, que es el reglamento de inscripciones del registro de derechos mineros. Esta es la resolución 052 del 2004. 052 del 2004, reglamento de inscripciones del registro de derechos mineros. El registro de derechos mineros integra el registro de propiedad inmueble, como estamos diciendo, y se inscriben, ¿qué cosa? Las concesiones
y los actos señalados también en la Ley General de Minería y otras disposiciones pertinentes que básicamente están cediendo el derecho de explotación minera, ¿no es cierto? Ahora, puede ser para que en este caso la concesión pueda ser para un denuncio minero, para la explotación en minería, o puede ser también para labores de explotación o de transporte, y que tienen que ver también con la inscripción en el registro, ¿no? Por cada concesión se va a abrir una partida registral, es también de folio real, al igual que otro, porque es propiedad inmueble. O sea, tanto concesiones como minero tienen propiedad inmueble. ¿Qué son actos en materia de inscripción? Están en la norma las concesiones, las resoluciones de área de admisión de denuncios, actos que declaran, que transmiten, que modifican o que limitan los derechos que ha recibido el concesionario de la concesión minera, ¿no? Las resoluciones administrativas y judiciales que también tienen que ver con el acto. Se inscriben también los pactos estos pactos de riesgo compartido, pues esos son contratos asociativos, ¿no? De riesgo compartido también se inscriben ahí. También hay las anotaciones preventivas de los petitorios de derechos mineros. También esa anotación preventiva va a tener una vigencia de 180 días, ¿no? Todo esto es básicamente ya es competente también para las instituciones comerciales de transporte minero o labor general. En este caso, la oficina registral competente, ¿cuál va a ser? Va a ser la oficina registral donde se ubica el área a la que prestan servicios, ¿no? Porque el otro es donde está la concesión, pero acá también son concesiones, pero para transporte, para pequeña minería también, ¿no? Que hay también la minería informal. Básicamente, la inscripción se hace en base, ¿cuál es el título que da mérito? La escritura pública, ¿no? Tiene que haber escritura, y la resolución obviamente que aprueba la resolución de minería, donde se autoriza la concesión, que tiene que estar publicada, ¿no? La copia certificada de la resolución respectiva y de los demás actuados necesarios acompañados del oficio. Eso son inscripción en mérito a mandato judicial. También en tema de concesiones también es importante, al igual que el registro de predios, la intervención del cónyuge, ¿no? Si es averiguar. ¿Se acuerdan cuando veíamos los títulos inscribibles que en parte notarial, judicial, administrativo? En el administrativo hay que ver cuando las resoluciones de la municipalidad establecen derechos, ¿no? Si esa persona es casada, establecer sale a nombre de los cónyuges, salvo que sea un bien propio, ¿no? Ahora hay normas también para la rectificación del bien propio cuando se ha inscrito algo como bien común siendo propio, con la partida, hay norma expresa, con la partida de matrimonio que ha sido posterior hecho, entonces se puede subsanar, ¿no? En esos derechos mineros también es eso. Inscripción previa de la persona jurídica, ¿cuándo es? Cuando si básicamente la primera inscripción de un derecho minero cuyo titular sea una persona jurídica, se va a acreditar que esa persona jurídica esté previamente inscrita. Es como cuando alguien en un tema de propiedad dispone una persona con un poder, hay que ver si quien otorga el poder, sea persona natural o jurídica, tenga inscripción registrada, ¿no? Para la inscripción de la concesión minera, como bien les dije, se requerirá la presentación de las copias certificadas de la resolución del otorgamiento del título para la concesión, con la constancia de haber quedado firme, al igual como en los otros que ha quedado consentida. Eso es lo que se llama, ¿no? Básicamente esto es lo que es en cuanto a concesiones mineras. Y también se pueden hipotecar, se puede haber las cesiones. Esos ya son actos y contratos que tienen que ver con el mismo proceso de la constitución de la concesión. Entonces, el registro de propiedad inmueble, como estamos recalcando y diciendo, básicamente está integrado por el registro de predios, ¿no? Que ya hemos visto cómo se ha formado, cómo han sido los actos inscribibles, que ustedes lo tienen en el reglamento de inscripciones, ¿no? Vigente. Tenemos el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos y tenemos el registro de concesión de derechos mineros. Ahora, toda esta normativa, con esto hemos agotado básicamente el contenido de lo que era el tema que se tenía que tratar, pero yo sí quería hacerles de todas maneras una precisión, ¿no? Ya es una apreciación personal.
que tanto tiempo viendo el sistema registral, las normas que lo rigen, los procedimientos, yo creo que las normas van evolucionando, el sistema se va formando. Como decía, como peruano yo me siento orgullosa de cuando he ido a otros eventos de ver que cómo los otros países ponían, oye, qué bien el peruano, cómo han llegado, a ver cómo, siempre, en este caso, como van entidades oficiales del Estado, el superintendente era el que representaba pues a la nación, ¿no? Entonces en el tema registral, entonces se exponía los temas, oye, qué bien, cómo están avanzados, cómo tienen, como ya tienen la partida electrónica, tienen esta técnica de inscripción que tenemos ahora, que son la partida electrónica, se hace en base a la inscripción también de la captura de huella digital del registrador, hay un sistema automático de procesamiento de datos, hay una tecnología muy moderna, que en otros países también se está implementando, pero poco a poco, paulatinamente. Ahora, todas estas normas que hemos visto son normas que van a facilitar, como usted ve, todo principio, porque hemos visto principios registrales y actos inscribibles. Todo esto es ¿para qué? Para que el registrador califique bien y que ese título esté dotado de legalidad para que al final dé seguridad y se pueda inscribir y producir efectos jurídicos, ¿verdad? Pero nosotros decimos que esto es importante, las normas son importantes y las normas se hacen de buena fe y se hacen pensando en cómo facilitar, cómo posibilitar el tráfico jurídico y facilitar la seguridad jurídica. Pero más importante que las normas, más importante que la tecnología, más importante que todo lo que se puede ver, no solamente en materia registral, en todas las otras materias que tienen que ver con el tema registral, están los agentes, está la persona. Y las personas son las que hacen a las instituciones, sea un profesional, un personal del registro, de la notaría, de la municipalidad, de los que tienen que ver con las instituciones con laudos arbitrales, del Poder Judicial. Todo es un engranaje que está determinado en la persona. Entonces, yo siempre insisto en esto y les quiero transmitir esto también, ¿no? Que para mí es importante. Por más modernización, por más tecnología, si no hay una formación de la persona, una conciencia profesional en valores y en principios y en rectitud del trabajo bien hecho, es muy difícil que logremos la seguridad que todos necesitamos. Entonces, eso es lo que a gritos necesita nuestra sociedad, y por eso es muy importante. Yo recuerdo con mucho cariño en el colegio de abogados, cuando he estado en la comisión como presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Registral, trabajamos bastante. Yo me acuerdo que ahí el presidente, en ese entonces estaba decano, el doctor Quiña, y él decía básicamente, qué mejor maestría, qué mejor doctorado que un hombre de bien. ¿Para qué sirve todas las normas, todo? Si en realidad vamos a encontrarnos que las normas y todos los sistemas y todo lo que se hace, que el mismo hombre lo hace para facilitar y mejorar, van a destruir y vamos a tener los casos de inseguridad que normalmente, desgraciadamente, somos testigos de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo les quiero compartir eso y agradecerles por la atención y espero que les haya dado la información necesaria que necesitan para continuar en el curso que felicito a los organizadores que lo están haciendo muy bien. Me dicen que tienen unas sesiones varias y largas todavía por recorrer y les agradezco su atención.